Hay lugares donde el silencio no es una elección. Es una regla. Pasillos fríos. Luces blancas. Puertas metálicas que se cierran con un sonido que parece demasiado definitivo. Las morgues existen por una razón. Son espacios diseñados para confirmar lo inevitable. Para documentar. Para analizar. Para dar respuestas. Ahí no hay misterio. No hay supersticiones. Solo procedimientos. Registros. Protocolos. Y una certeza absoluta. Nada dentro de una morgue debería moverse. Nada debería hacer ruido. Nada debería responder. Pero el problema con las morgues es que la mayoría de su trabajo ocurre cuando el hospital duerme. Turnos nocturnos. Personal reducido. Horas en las que el silencio no se siente como calma, sino como algo que observa. Las historias que estás a punto de escuchar no vienen de leyendas urbanas. No vienen de internet. Vienen de auxiliares forenses. Técnicos de conservación. Médicos residentes. Personas entrenadas para trabajar con la muerte. Personas que no creen en fantasmas. Personas que saben exactamente qué es posible y qué no. Y aún así, todos ellos vivieron algo que no pudieron explicar. Un cuerpo que cambió de posición cuando nadie estaba en la sala. Una voz registrada dentro de un compartimiento de refrigeración. Y un turno nocturno que terminó con cámaras encendidas y nadie frente a ellas. 3 historias. 3 países distintos. 3 profesionales que terminaron tomando la misma decisión después de esa noche. No volver nunca más. Porque el verdadero miedo en una morgue no es la muerte. La muerte es predecible. Lo que no debería existir. Es el momento en el que algo rompe el silencio. Si decides quedarte, escucha con atención. Porque la tercera historia no solo asustó a una persona. Hizo que una morgue completa cambiara sus protocolos de seguridad. Y cuando un lugar diseñado para trabajar con la muerte cambia sus reglas, es porque algo ocurrió. Algo que nadie esperaba. La mesa número 3. Andrés Morales no le tenía miedo a la muerte. Después de 2 años trabajando en la morgue del Hospital San Gabriel, había visto todo lo que una persona puede imaginar y muchas cosas que preferiría olvidar. Su trabajo era simple, pero exigía precisión. Recibir los cuerpos. Registrarlos. Tomar fotografías. Prepararlos para las autopsias del día siguiente. Todo debía quedar documentado. Porque en una morgue, el orden no es solo organización. Es control. Y el control es lo único que separa el trabajo profesional del caos. Andrés trabajaba en el turno nocturno. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Un horario que la mayoría evitaba. Pero para él tenía ventajas. Menos movimiento. Menos familiares. Menos médicos entrando y saliendo. Solo el sonido constante del sistema de refrigeración y el silencio. Un silencio que, después de un tiempo, deja de sentirse vacío. Y empieza a sentirse pesado. La noche del incidente fue un martes. 2:07 de la madrugada. Una ambulancia llegó con el cuerpo de un hombre no identificado. Edad aproximada, entre 45 y 50 años. Había sido encontrado inconsciente en la calle. Sin signos visibles de violencia. Sin documentos. Muerte aparentemente natural. Andrés recibió el cuerpo como siempre. Lo colocó en la mesa número 3. Retiró la bolsa. Boca arriba. Brazos a los lados. Piernas alineadas. Tomó las fotografías reglamentarias. Plano general. Primer plano del rostro. Detalles de manos y torso. Todo normal.
El rostro del hombre tenía una expresión extraña. No de dolor. No de paz. Era más bien tenso. Como si hubiera muerto sorprendido. Andrés terminó el registro y miró el reloj. 2:34 de la madrugada. Aún faltaban varias horas para el amanecer. Cerró la puerta de la sala. Y continuó con su rutina. A las 3:18 de la madrugada, regresó para la revisión de temperatura. Era un procedimiento obligatorio cada hora. Entró. Caminó directo al panel. Anotó los valores. Y entonces, por costumbre, miró hacia las mesas. Fue ahí cuando algo no encajó. El cuerpo de la mesa número 3 estaba de lado, girado hacia la pared. Andrés se quedó quieto. Su primera reacción fue lógica. Lo coloqué mal. Se acercó. Observó la posición. El giro era completo. El hombro presionado contra la superficie. Las piernas ligeramente flexionadas. No era un cambio mínimo. Era un movimiento total. Andrés respiró hondo. En su formación había aprendido sobre el rigor mortis y los movimientos post-mortem. Contracciones musculares. Liberación de tensión. Pequeños cambios. Pero esto no era un espasmo. Aún así, decidió no sacar conclusiones. Volvió a colocar el cuerpo boca arriba. Esta vez, alineó cuidadosamente los brazos. Y antes de salir, tomó otra fotografía. Solo por seguridad. A las 3:47 de la madrugada, regresó nuevamente. Y en cuanto abrió la puerta, sintió algo extraño. El ambiente parecía más frío. No por la temperatura. Por la sensación. Caminó lentamente hacia la mesa número 3. Y se detuvo. El cuerpo estaba sentado. Las piernas seguían sobre la mesa. Pero el torso estaba inclinado hacia adelante. La cabeza caída. Como una persona que se quedó dormida sentada. Andrés no se movió. No gritó. No corrió. Solo sintió como su mente intentaba encontrar una explicación. ¿Había alguien más en la sala? Miró alrededor. Nada. Las puertas seguían cerradas. Las cámaras apuntaban directamente a las mesas. Se acercó lentamente. Cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegó frente al cuerpo, algo le llamó la atención. Las manos no estaban a los lados. Estaban apoyadas sobre los muslos. Como si el hombre se hubiera impulsado para incorporarse. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En ese momento tomó una decisión. No lo iba a tocar. Salió de la sala. Y fue directo al área de seguridad. Revisaron las cámaras. El registro mostraba a Andrés entrando y saliendo en sus rondas. Nadie más había entrado. Nadie. Pero cuando avanzaron el video al momento entre las 3:18 y las 3:47 de la madrugada, la imagen presentó una interferencia. Un parpadeo. No duró más de 2 segundos. Después, la señal volvió a la normalidad. Y el cuerpo ya estaba sentado. El supervisor le pidió a Andrés que volviera a la sala para documentar la posición. Andrés se negó. Por primera vez en 2 años de trabajo. No iba a volver a entrar solo. Cuando regresaron juntos, el cuerpo estaba nuevamente boca arriba. Perfectamente alineado. Como si nunca se hubiera movido. El informe médico del día siguiente fue claro. Hora estimada de fallecimiento, más de 8 horas antes del ingreso. Estado muscular. Compatible con rigor mortis avanzado. Conclusión,
No existía actividad fisiológica capaz de producir movimientos voluntarios o cambios de posición a esa altura del proceso. Andrés solicitó su traslado una semana después. Nunca explicó todos los detalles a sus compañeros. Solo dijo una frase: hay cosas que no deberían moverse cuando ya terminaron. Y desde entonces, nunca volvió a trabajar en una morgue. Pero lo más inquietante de esta historia no fue el movimiento, ni la interferencia en las cámaras. Fue algo que Andrés notó cuando revisó las fotografías del primer registro. En la imagen tomada a las 2:34 de la madrugada, el cuerpo estaba boca arriba, pero los brazos no estaban a los lados. Estaban cruzados sobre el pecho. Y Andrés estaba seguro de algo. Él nunca los colocó así. Porque en una morgue, los cambios no deberían ocurrir antes de que alguien los vea. El compartimiento 12. Laura Hernández llevaba 7 años trabajando en el Instituto de Ciencias Forenses. A diferencia de los médicos o patólogos, su trabajo no estaba en las autopsias. Su responsabilidad era el mantenimiento, controlar temperaturas, supervisar los sistemas de refrigeración, registrar el estado de los cuerpos almacenados. Era un trabajo técnico, preciso y sobre todo, silencioso. Laura trabajaba en el turno nocturno, de medianoche a 6 de la mañana. Un turno que pocas personas solicitaban. Porque a esa hora, el edificio cambia. Durante el día hay movimiento. Personal entrando y saliendo. Familiares en recepción. Teléfono sonando. Pero en la madrugada, el lugar queda prácticamente vacío. Solo el sonido constante de los sistemas de refrigeración. Un zumbido grave y continuo. Un sonido que, después de algunas horas, empieza a parecerse a una respiración. La noche del incidente fue un jueves. Había pocos ingresos. Solo 4 cuerpos en conservación. Laura comenzó su ronda a las 12:55 de la noche. Revisó temperaturas. Anotó valores. Todo dentro de los parámetros normales. Cuando terminó la revisión, estaba caminando frente a los compartimientos. Fue entonces cuando escuchó algo. Un sonido leve. Como un murmullo. Laura se detuvo. Escuchó con atención. El zumbido del sistema. Nada más. Pensó que había sido su imaginación. El turno nocturno puede jugar con la percepción. Falta de sueño. Silencio prolongado. Un entorno donde el cerebro intenta llenar los vacíos. Continuó caminando. Y entonces lo escuchó otra vez. Esta vez más claro. Una voz. Muy baja. Como si alguien hablara desde detrás de una pared. Laura sintió como su cuerpo se tensaba. Se quedó completamente quieta. La voz volvió. Una sola palabra. Ayúdame. El sonido provenía del lado derecho del pasillo, donde estaban los compartimientos del 9 al 16. Laura miró el panel electrónico. Todos los compartimientos estaban cerrados. Temperatura estable. Sin alertas. Se acercó lentamente. El sonido parecía venir del compartimiento número 12. Se quedó frente a la puerta metálica. Esperó. Silencio. Respiró profundo. Y lo abrió. Dentro había el cuerpo de un hombre. Aproximadamente 40 años. Ingreso esa misma tarde. Causa preliminar, infarto. El cuerpo estaba inmóvil. Sin cambios. Sin signos de actividad. Laura revisó el interior. Nada fuera de lo normal. Cerró el compartimiento. Y decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Sacó su teléfono.
Activó la grabadora de audio y la dejó apoyada sobre la superficie metálica. Si el sonido volvía, quedaría registrado. A las 2:03 de la madrugada, durante su siguiente ronda, revisó la grabación. El archivo tenía varios minutos de ruido ambiente. El zumbido del sistema. Pasos lejanos. El sonido de una puerta. Y entonces, una voz. Masculina. Débil. Distorsionada por el eco metálico. Pero claramente audible. 3 palabras. No. Estoy muerto. Laura dejó de respirar por un instante. Reprodujo el fragmento otra vez. Y otra vez. La voz estaba ahí. No era interferencia. No era el sistema. Era una frase. Reportó el incidente al supervisor de turno. Se revisaron los sistemas. No había fallas. No había radios activos en esa frecuencia. No había personal adicional en el área. El informe preliminar atribuyó el sonido a una posible interferencia acústica del sistema de ventilación. Pero Laura no estaba convencida. Porque había algo más. Algo que no mencionó en el reporte. Durante su última ronda, cerca de las 4:20 de la madrugada, volvió a pasar frente al compartimiento 12. Y notó algo. La puerta no estaba completamente cerrada. Estaba entreabierta. Apenas unos centímetros. Lo suficiente para ver la oscuridad del interior. Laura sintió un nudo en el estómago. Ella recordaba claramente haberla cerrado. Se acercó. Dudó unos segundos. Y la abrió. El cuerpo seguía dentro. En la misma posición. Pero había un detalle diferente. La cabeza estaba girada hacia la puerta. Directamente hacia ella. Laura cerró el compartimiento. Terminó su turno. Y solicitó cambio de área al día siguiente. Una semana después, presentó su renuncia. Nunca volvió a trabajar en conservación forense. El informe oficial del caso concluyó: sin anomalías técnicas. Sin evidencia de actividad irregular. Causa probable, interpretación errónea de sonidos ambientales. Caso cerrado. Pero meses después, un técnico del área de sistemas revisó el archivo de audio original. Y encontró algo que no aparecía en el informe. Antes de la frase, "no estoy muerto", había otra parte. Muy baja. Casi imperceptible. Solo se podía escuchar con auriculares y el volumen al máximo. Era la misma voz. Susurrando una pregunta. ¿Por qué me dejaron aquí, si todavía podía oír? El turno de las 3. Daniel Ruiz no creía en historias de terror. Era médico. Y como la mayoría de las personas que trabajan con la muerte, había desarrollado una forma práctica de verla. Para él, la morgue no era un lugar oscuro o misterioso. Era un área de trabajo. Un espacio clínico. Ordenado. Silencioso. Predecible. Pero esa percepción cambió durante su primera guardia nocturna en patología. Era su segunda semana de rotación. Le asignaron el turno de madrugada. De 12 de la noche a 6 de la mañana. Su función era simple. Supervisar ingresos tardíos. Verificar documentación. Y permanecer disponible en caso de que llegara algún cuerpo durante la noche. La morgue del hospital estaba en el nivel subterráneo. Un pasillo largo. Iluminación blanca. Puertas metálicas. Y cámaras de seguridad en cada área. Antes de que su supervisor se fuera, le dijo algo que parecía una broma. Las horas entre las 3 y las 4 son las más largas. Mantente ocupado. Daniel no le dio importancia. A la 1:40 de la madrugada,
el sistema de acceso registró la apertura de la puerta principal de la morgue. Daniel revisó el monitor. Nadie aparecía en el pasillo. Pensó en un fallo del sensor. Anotó el incidente. Continuó trabajando. A las 2:12 de la madrugada, ocurrió algo más. Las luces del pasillo comenzaron a encenderse. Una tras otra. Desde la entrada hasta la sala de autopsias. Como si alguien estuviera caminando. Pero el monitor no mostraba a nadie. Daniel revisó nuevamente el sistema. No había registros de acceso. Ninguna puerta abierta. Ningún movimiento detectado. Por primera vez, sintió una ligera incomodidad. A las 2:58 de la madrugada, el sistema de cámaras emitió una alerta. Movimiento en la sala de conservación 2. Daniel abrió la imagen. Había 6 mesas. 6 cuerpos cubiertos con sábanas. Todo parecía normal. Pero entonces lo vio. Una de las sábanas estaba en el suelo. La mesa estaba vacía. Daniel pensó inmediatamente en un error administrativo. Tal vez el cuerpo había sido trasladado y no lo habían registrado. Bajó a la sala para verificar. La sala estaba fría. Más de lo habitual. Caminó hacia la mesa vacía. No había rastro del cuerpo. Revisó el registro. El cuerpo había ingresado esa misma noche. Paciente masculino. Fallecimiento en urgencias. No había ninguna orden de traslado. Daniel recorrió toda la morgue. Sala de autopsias. Refrigeración. Pasillos. Área de preparación. Nada. Durante los siguientes 20 minutos, revisó cámaras y registros. No había entradas. No había salidas. Nadie había accedido al área. A las 3:29 de la madrugada, decidió volver a la sala 2. Y cuando entró, el cuerpo estaba nuevamente en la mesa. Cubierto. Perfectamente alineado. Como si nunca hubiera sido movido. Daniel se quedó inmóvil. Se acercó lentamente. Levantó la sábana. El cuerpo era el mismo. Pero había un detalle. Las manos estaban cruzadas sobre el pecho. En el registro inicial, el personal de urgencias las había dejado a los lados. Daniel revisó las cámaras nuevamente. El video mostraba algo inquietante. Entre las 3:07 y las 3:28 de la madrugada, el sistema registró una pérdida de señal. No un apagón total. Una especie de distorsión. Como si la imagen se hubiera saltado varios minutos. Cuando la señal volvió, el cuerpo ya estaba en la mesa. Terminó su turno sin decir nada. Pero esa misma mañana solicitó no volver a cubrir guardias nocturnas en patología. Semanas después, el hospital realizó una revisión técnica del sistema. No encontraron fallas en los accesos. No hubo intrusiones. No hubo manipulaciones externas. Pero el informe incluyó una recomendación nueva. A partir de ese momento, ningún residente debía permanecer solo en la morgue durante el turno nocturno. Siempre debían ser 2 personas. Daniel continuó su residencia. Pero evitó cualquier rotación que implicara trabajo en la morgue. Cuando sus compañeros le preguntaban por qué, respondía con una frase simple. Porque hay lugares donde el problema no es lo que entra. Es lo que parece moverse cuando nadie está ahí. Pero meses después, cuando Daniel revisó por última vez el registro de esa noche, notó algo que nadie había mencionado. En el informe de ingreso del cuerpo, la hora registrada era 3:31 de la madrugada. 2 minutos después de que él lo vio aparecer nuevamente en la mesa. 3 lugares distintos. 3 profesionales que trabajaban en entornos diseñados para el control, la precisión y la certeza. Andrés vio un cuerpo cambiar de posición cuando ya no podía moverse.
Laura escuchó una voz en un lugar donde solo debía existir silencio. Y Daniel presenció algo desaparecer y volver sin que nadie entrara. 3 países. 3 instituciones. 3 personas entrenadas para trabajar con la muerte. Personas que no creen en supersticiones. Que entienden los procesos del cuerpo. Que conocen cada reacción post-mortem. Y aún así, ninguno de ellos pudo explicar lo que ocurrió esa noche. Pero lo más inquietante no es el movimiento. No es la voz. No es la falla en las cámaras. Lo más inquietante es el patrón. Todas las experiencias ocurrieron en el mismo horario. Entre las 3 y las 4 de la madrugada. La hora en la que los hospitales están en silencio. La hora en la que el personal es mínimo. La hora en la que el mundo parece detenido. Porque las morgues existen para confirmar una verdad. El final. Un lugar donde todo debería estar quieto. Donde nada cambia. Donde nada responde. Y sin embargo, en los 3 casos, algo ocurrió después. Algo que no debía pasar. Algo que rompió la única regla que mantiene ese lugar bajo control. El silencio. Tal vez todo tiene una explicación. Errores humanos. Fallos técnicos. Interpretaciones influenciadas por el cansancio. O tal vez, el verdadero problema no es la muerte. Tal vez el problema es ese momento intermedio. Ese punto en el que el cuerpo ya no está vivo. Pero algo más. Aún no ha terminado. Porque si hay algo que estas historias dejan claro, es que en lugares donde todo debería estar inmóvil, el más mínimo cambio es suficiente para que alguien decida no volver nunca más. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en estas historias te inquietó. Y eso significa que este canal es para ti. Aquí no contamos leyendas. Contamos las historias reales, las que ocurrieron en lugares donde todo debería estar bajo control, y donde, aún así, algo salió mal. Así que antes de irte, suscríbete ahora. Porque cada semana subimos casos que no aparecen en las noticias, historias que el personal médico, los policías y los testigos prefieren no volver a mencionar. Y si este video te dejó pensando, déjalo en los comentarios. ¿Podrías trabajar solo en una morgue a las 3 de la mañana? Pero hay algo más. Si este video llega a 1000 likes, subiré una segunda parte con historias reales de hospitales donde los pacientes fueron declarados muertos y volvieron. Y créeme, esas historias son peores. Nos vemos en el próximo video. Si es que decides volver.